Buenas noches. Bueno, le agradezco a Ricardo Kelmansky, que es el presidente de la Sociedad Argentina de Psicología Médica, Psicoanálisis y Enfermedades Psicosomáticas, esta invitación. Han tenido la cordialidad de invitarnos nuevamente al curso. Curso cuyo título, te diré, Ricardo, que es inevitablemente lacaniano. Distintos escenarios de la violencia, su lectura psicoanalítica. Voy a decir por qué me pareció que está en esa lógica de Lacan. La dimensión de lo irreductible, la violencia, lo que corresponde a la lectura, que está relacionado sin ninguna duda en la trama, simbólico, y el escenario que corresponde a una puesta en imagen, real, simbólico, imaginario. Anudados 3 registros en el título del curso. Bien, ya entrando en tema. Para quienes nos dedicamos al psicoanálisis, el paradigma de la vinculación entre escena y violencia está asignado por la matanza del padre primordial a manos de una horda, y sobre esa matanza, yo busqué la palabra matanza porque en realidad es un acto para el cual no hay nombre, porque asesinato remite a algo que involucra ya lo humano, y este acto parece transcurrir en un tiempo más lógico que mítico, pero que está en el borde entre lo animal y lo humano. Y justamente yo quisiera situarme respecto a ese acontecer de la matanza y la incorporación de ese padre primitivo, en especial respecto al estertor del animal herido de muerte. Ese grito que queda perdido para siempre en un acontecer que está asignado por el silencio. Ese grito del padre herido de muerte que no deja de escucharse, ¿no?, en el mugido del toro sacrificado, ese sonido que evoca el shofar. Y se trata del único sonido en esa matanza silenciosa, siendo la traza de esa voz necesaria en la instancia de la palabra y también para el proceso de filiación. Y además, estando esa traza de la voz en el origen de la ley. Y en lo que atañe a la violencia, en su vinculación de la ley, digamos, es inevitable recalar en la obra de Walter Benjamin sobre una crítica de la violencia. No sé si ustedes habrán tenido oportunidad de recorrerla en alguna de las clases. Benjamin allí comenta que la violencia está ligada inevitablemente a los conceptos de derecho y justicia. Y el derecho en 2 vertientes, derecho natural y derecho positivo. En relación al derecho natural, que es lo que postula que el uso de la violencia es legítimo cuando se usa para fines justos. Es conocido, el fin justifica los medios, ¿no? Eso atañe al derecho natural. Y el derecho positivo, en cambio, establece que se puede garantizar la justicia de los fines mediante la legitimación de los medios.
El derecho natural en este sentido está ubicado por Benjamin como fundante y el derecho positivo como el que conserva, preserva la ley. Y entre los dos derechos se ofrecen argumentos de mutuo respaldo. Y fíjense que respecto a los fundamentos del derecho hay una coincidencia allí entre Sigmund Freud y Walter Benjamin, ya que Freud comenta que algún camino condujo del pasaje de la fuerza o de la pura violencia al derecho. Y que dicho reconocimiento implicó que la fuerza mayor de un individuo fue superada por la fuerza de un grupo más débil. Entonces, tanto Benjamin como Freud nos advierten que la violencia tiene una función primordial en la fundación de todo Estado de Derecho, pero también en su preservación. Pero bueno, si lo ponemos en estos términos que atañen al carácter estructurante y estructural de la violencia en su relación con el Estado de Derecho, entonces advertimos que hay una delimitación entre lo que sería una violencia lícita y lo que no. Y de esta conclusión a mí lo que me interesa señalar particularmente en este prólogo, y es lo que voy a ir comentando, es que esa delimitación queda establecida desde una trama discursiva, desde la cual se interpreta lo violento. Entonces, la no legitimación implica que la violencia opera en una zona de exclusión y que la trama discursiva de la cual se interpreta no la metaboliza ni la asimila, sino que la encuadra y la sanciona. Pero, por otra parte, si pensamos que la violencia es lo que por definición queda excluido de un universo discursivo, lo interesante es pensar qué ocurre si también se plantea que hay un anudamiento estructurante entre la violencia y la fundación del derecho. Entonces, lo que a mí me interesa situar de entrada es hasta qué punto la conformación de ciertos discursos no disponen necesariamente, por vía de la exclusión, la generación de fenómenos de violencia, que retornan inevitablemente con un carácter de alteridad radical. Digo, entramados, universos de discurso que al cerrar su campo dejan la mesa tendida para el retorno inesperado, irruptivo, sorpresivo de escenarios de violencia. Bueno, esto es lo que atañe a los dos primeros términos del título que elegí, que es violencia, estructura y modernidad. El tercer término, que es modernidad, yo quisiera retomarlo refiriéndome a una época muy particular, y es mediados del siglo XIX, y sobre todo con relación a cómo muta el vínculo de las personas con los objetos. En 1843, el caricaturista Jean Granville publica en un libro que se llama Las pequeñas miserias de la vida humana, una serie de ilustraciones que son genialmente perversas, en las cuales se empieza a representar un fenómeno que va a hacerse cada vez más habitual, y es la mala conciencia respecto de los objetos.
Bien, en una canilla que gotea y no se logra cerrar, un paraguas que se da vuelta por el viento, papeles que se dispersan, un calzado que no se deja ni sacar ni calzar totalmente, una tapa que no cierra, un pantalón que se desgarra. Digamos, ahí la mirada profética de Granville, digamos, distingue más allá de este incidente fortuito, digamos, la cifra de una nueva relación de las personas con las cosas. Y representa la desazón frente a la inquietante metamorfosis, ¿no?, de los objetos más familiares. La desazón frente a la irrupción de los artículos de masa, frente al dominio, al comienzo de la prevalencia de la economía de mercado. Desasosiego del hombre frente a esas cosas que él mismo ha reducido a apariencias de cosas. Una fantasmagoría en la cual lo siniestro y lo inquietante no tiene un papel menor. Y es muy llamativo porque justamente en esta época, donde también comienza, de manera muy incipiente, la literatura fantástica. ¿Sí? Edgar Allan Poe, Eta Hoffmann, es la mala conciencia del hombre respecto a estos objetos que se han mercantilizado y que pone en escena esta fantasmagoría. Y resulta que el hombre, frente a esta metamorfosis, pierde desenvoltura. Digamos, hay una correspondencia entre el envilecimiento de los objetos, de las cosas, su mutación, y la torpeza que se corresponde con ese envilecimiento. El hombre pierde desenvoltura frente a las cosas. Y en esta época, justamente, donde el hombre pierde desenvoltura frente a las cosas, aparece un personaje que está ahí en una frontera entre la ficción y la realidad. Y es el dandy. El dandy cuya definición es el hombre que nunca está azorado. El hombre que nunca está azorado. Y es comprensible que el dandy, justamente en una época donde los hombres comenzaban a perder desenvoltura, empezaran a tomar nota de cómo el dandy, con su elegancia, con su manejo respecto de los objetos y las cosas, tenía algo para enseñar. Y en esta etapa aparece justamente este personaje, que es el bello Brummel, George Brummel, el dandy por antonomasia, detentador de una ciencia, Brummel, de la cual estaban atentos los hombres más prominentes de Inglaterra, incluso hasta el príncipe regente tomaba nota de la cátedra que dictaba el dandy. Entonces, frente a unos hombres que habían perdido la desenvoltura, Brummel hace de la elegancia y de lo superfluo su razón de vida, enseñando una nueva posibilidad de relación con las cosas, que va más allá del goce del valor de uso, así como de la acumulación del valor de cambio. Digamos, se podría decir que Brummel es el redentor de las cosas. Y en esa operación de borramiento, él mismo se eleva al rango de cosa. Balzac, en su Tratado de la vida elegante, escribe que haciéndose dandy, el hombre se convierte en un mueble de boudoir, en un maniquí extremadamente ingenioso. Y la misma observación hace Barbey d'Orville sobre Brummel, donde dice, se elevó al rango de una cosa. ¿Por qué? Porque en esta época, frente a un mundo que empezaba a glorificar el humanismo
pero que también de manera feroz comenzaba a cosificar a los hombres, a convertirlos en objetos, bajo la égida del mercado laboral, donde los hombres empezaban a ser sustituibles. Brummel desenmascara ese idealismo humanitario y dice: nada se parece menos al hombre que el hombre mismo. Y con un ascetismo que, igual a las técnicas más mortificadoras, borra constantemente todo trazo de subjetividad o de personalidad. Vos sabés, Ricardo, que le debemos a Brummel la invención del traje moderno, la camisa y la corbata. Y de hecho dicen que Brummel tenía una técnica de anudamiento de corbata que era propia de un maestro zen en su rigurosidad. Y cuentan que en esos ejercicios de anudamiento solía salir su valet del toilette con los pañuelos cargados con los brazos cargados de pañuelos apenas arrugados, diciendo: estos son nuestros fracasos. Entonces, cinismo, estética, indiferencia, juego, expresan en este personaje la desconstrucción del humanismo. Y Baudelaire, el poeta, para quien el dandismo era una especie de religión, él mismo, dandy, decía que los poetas modernos tenían mucho que aprender del dandy. Y justamente lo que tenían que aprender del dandy era la desconstrucción del texto, la extracción de un texto de todos los contenidos que tuvieran que ver con lo sentimental o con lo moral, para apuntar hacia la estructura del texto. ¿Sí? Digamos, un notable paradigma de esta operativa la tenemos en nuestro Jorge Luis Borges, ¿no? Que si hubiera vivido en Inglaterra en el siglo XIX hubiera sido un dandy, seguramente. Ustedes fíjense que la literatura de Borges no da un paso fuera de la estética. Ahí se ciñe. Bueno, salgo un momento de Brummel y los poetas modernos para volver a lo que les comentaba sobre los objetos y su metamorfosis. Marx se había ocupado ya, capítulo primero del Capital, sección cuarta, sobre algo que correspondía a el carácter fetiche de la mercancía y su secreto. Y esta fetichización del objeto se hace evidente en la irrupción del artículo de masas. Y notablemente parece que hubiera cierta correspondencia y articulación entre lo que llega por un lado del lado de los artículos de masa y por otra parte lo que adviene en la intimidad de la vida sexual como elección de deseo perverso. O sea, es, Ricardo, que la proliferación de casos de fetichismo mediados del siglo XIX, principios del XX, es abrumadora. Cortadores de trenza, estercoleros, lencería, objetos de cuero, relojería. Y esta proliferación del fetichismo, ¿no?, como elección de deseo perverso, corre pareja con la mercantilización de las cosas. Y fíjense que en rigor el ingreso de un objeto a la esfera de fetiche implica una transgresión, porque allí es como si la regla que se le asigna a un objeto respecto al uso que debe darse quedara, no sé, desvanecida. Y esto corre también parejo con el comienzo de la prevalencia de las marcas y la importancia que empiezan a tener las marcas justamente en la acumulación del valor de cambio.
Y uno podría decir, en cuanto a presencia, el objeto fetiche es algo tangible, es algo concreto. Pero en cuanto a presencia o una ausencia, es al mismo tiempo algo inmaterial e intangible. Entonces quiere decir, remite continuamente, aún más allá de sí mismo, hacia algo que no se puede apropiar totalmente, que nunca se puede poseer. Entonces, insisto, se nos revela acá una correspondencia sobre esta mutación de las cosas en el plano de la mercancía, con lo que atañe al retorno de un objeto que tiene esta connotación absolutamente singular y perturbadora para los sujetos. Una connotación que tiene la del deseo, elección de deseo perverso, una satisfacción sexual. Y por lo tanto algo que compromete al cuerpo. Y con relación al cuerpo, yo quisiera situarme en una imagen la Galería de las Máquinas, una de las maravillas presentadas en la Exposición Universal de París, 1889. Era una gigantesca estructura de vidrio, hierro y cemento que albergaba la nueva tecnología, ¿no? La tecnología de punta. Yo pensaba, ¿qué habrá experimentado la gente que por primera vez entra a ese lugar y de repente se encuentra con esa estructura y lo que ella contiene, una maquinaria sorprendente? Bueno, y buscando encontré una pequeña crónica de una española que entró a la Galería de las Máquinas, una ensayista que se llamaba Emilia Pardo Bazán, de la Aristocracia, y escribió esto después de entrar en la galería. Solo de entrar en la Galería de Máquinas y ver el incesante y periódico vaivén de tanto artilugio, me entra un malestar, un desasosiego, un azoramiento físico que se convierte pronto en sufrimiento y en alteración nerviosa. Las máquinas sudan, gimen, trabajan con una tenacidad sombría e implacable. A mí me pareció muy interesante la vinculación establecida en esta pequeña crónica entre el paisaje maquinal y el cuerpo. Y me resultó llamativo porque justamente se corresponde con la época en la cual Freud estaba haciendo sus prácticas médicas en la Salpêtrière, donde asistió al curso de Charcot y donde tomó contacto con el fenómeno histérico a gran escala, de manera masiva. Ahora bien, ¿qué revelaba de manera dramática esta aparición de los cuerpos de la histeria? Una singular relación de los sujetos con su cuerpo. Una relación tan novedosa y tan estrambótica que también puede corresponderse con esa nueva relación inaugurada entre las personas y las cosas. Entonces, vuelvo hacia lo que decía al inicio. Esta inquietante extrañeza ante las cosas seriadas, estos cuerpos enajenados de la histeria, la proliferación del fetichismo, bien pueden presentarse como testimonio de una operación, efecto de un discurso, ¿no? La de un feroz desalojo y la de un retorno, de una singularidad bajo una forma insólita, disruptiva. Bueno, así como uno puede también ubicar en la misma línea, en el derrotero de la ciencia moderna, el lenguaje matemático. Digo, porque esos cuerpos enajenados de la Salpêtrière
se visibilizan y es posible que sean como visibilizados por la ciencia médica. La ciencia médica les da visibilidad, los hace aparecer en la imagen, los describe. De hecho, yo hoy no traje las imágenes, pero yo creo que el año pasado mostré una iconografía de la histeria. Entonces, la ciencia médica, deudora de la revolución científica, siglo XV y XVI, pone a estos cuerpos enajenados en imagen. Los describe, pero representan también un enigma, algo indescifrable, algo irreductible, algo que no puede terminar de asimilarse desde el saber médico. Entonces, lo voy a decir de una manera un poquito rápida y simplificada, de la mano de la economía de mercado, ¿no? Y el artículo de masas. Tenemos el embellecimiento de los objetos, la fetichización, la privación de la biografía en esa pérdida de contacto con los objetos más familiares, un gradual desvanecimiento de un estilo de subjetividad, ese gradual desvanecimiento que yo ponía de manera simpática en los ejercicios de Brummel. Y en el mercado del trabajo, los hombres pasando a ser objetos sustituibles. Bien. Ahora bien, estas notas que atañen a la exclusión al retorno, con relación a la economía de mercado, a la tecnología científica, a la innovación industrial, se alían y se plasman por primera vez en la historia y de una manera feroz en lo que constituye el paradigma moderno de la violencia, al menos en su carácter fundante, que es la Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial que inaugura una dimensión de la violencia hasta ese momento desconocida. Y que también marca otro paradigma, según Walter Benjamin, que es la imposibilidad de las personas para relatar la experiencia. Digamos, Benjamin ha hecho en su momento un trabajo de elaboración respecto a la pobreza de experiencia en la época moderna, y él señala las causas en la catástrofe de la Primera Guerra Mundial, de cuyos campos de batalla la gente volvía no más rica en experiencia, sino enmudecida. Y esto también hay que ponerlo en correspondencia con ese gran viraje que hace Freud, que tiene un nexo, tiene una vinculación con la Primera Guerra Mundial. Quiero decir, el inicio de los desarrollos que Freud comienza respecto a la repetición y respecto a la pulsión de muerte no son sin estar vinculados con justamente la neurosis de guerra, las cuestiones que atañen al trauma. Y en esta conflagración de la Primera Guerra Mundial, digamos, no solo se inaugura una gama de armamento letal absolutamente novedoso, sino también los mecanismos funcionales del estado de excepción como una modalidad habitual de gobierno de los hombres. O sea, dispositivos de gobierno que ya no son territoriales, sino poblacionales. Digamos, bajo esta forma paradójica de ejercicio de la ley, derogándose a sí misma. El Estado nazi fue luego el monstruoso y catastrófico paradigma de un estado de excepción que se prolongó durante 12 años. Entonces, este hombre del industrialismo, privado de su biografía, cosificado, enajenado en su cuerpo, expropiado en su experiencia y arrebatado en su estatuto de viviente por estrategias políticas que están ligadas al estado de excepción. Y en la actualidad, instalados todos en nuestra propia modernidad, en una etapa que ya corresponde al postindustrialismo. Sociedad postindustrial en la que estamos.
esto que representa una transición entre la sociedad industrial a otra de servicios, y que está basada específicamente más que nada en desarrollo tecnológico, información, comunicación, educación, y es esta transición la que transforma, la que viene transformando esa trama socioeconómica y política que era más atinente al industrialismo. Y esta globalización, como así la conocemos, no solamente ha alterado los patrones de producción y de comunicación, sino también el tiempo y el espacio. Esas dos instancias que son indispensables en la dimensión en la cual los lazos personales se referencian. El tiempo y el espacio han sido alterados en esta etapa postindustrial. Las desigualdades se han profundizado y se va generando un distanciamiento y una falta de reconocimiento entre diversos grupos sociales, justamente que están separados por estas desigualdades. Y no solo eso, sino que estos actores sociales comienzan no solo a no reconocerse, sino a no reconocerse ellos mismos en ciertas normas y códigos que antes ordenaban los lazos sociales. Por supuesto, nunca de modo exitoso. Entonces, las fronteras normativas están tendiendo del postindustrialismo, que comenzó hace más de 30 años, las fronteras normativas están volviéndose móviles. Y las fronteras de los estados también tienden a diluirse. Y esto en varios sentidos. Solo voy a poner dos ejemplos. A nivel global y bajo el dominio de las finanzas y la economía de mercado, las megaempresas, las industrias de países desarrollados pueden producir en un país, pagar impuestos en otro y exigirle a un tercer estado desarrollos en infraestructura. Otro ejemplo, soldados de Fuerzas Armadas de países desarrollados preferentemente, que invaden naciones extranjeras y cometen delitos de toda índole y que no pueden ser juzgados por las leyes de esos países. Con lo cual, la potestad para impartir justicia, la potestad que tenían los estados para impartir justicia, queda abolida de acuerdo a este patrón que tiende a consolidarse y es el del estado de excepción. Digo, por la importancia que tiene el Estado como factor de representación. Digo, la Constitución nuestra empieza nos, los representantes del pueblo argentino. Bueno, esto, bajo el paradigma del postindustrialismo, está tendiendo a diluirse. Entonces, tiempo, espacio, representación. Eso es lo que le puedo transmitir de manera muy sucinta respecto a algunas notas del postindustrialismo. Pero yo pienso que para quienes nos dedicamos al psicoanálisis es imprescindible que estemos atentos a los modos en los cuales los sujetos, nosotros mismos también, están vinculados y determinados por los discursos y los espejos de la actualidad. ¿Por qué? Porque esos discursos y esos espejos, según pasa el tiempo, van redistribuyendo algo que tiene que ver con el saber y la verdad. Y en nuestra práctica, de alguna manera, no dejamos de tomar contacto con los efectos residuales de esa redistribución entre saber y la verdad. Redistribución en la que, reitero, ocurren mutaciones en los fenómenos del reconocimiento a nivel social y en la exclusión y en la segregación. Las derivaciones residuales de esa redistribución entre saber y verdad atañen a un sujeto, al sujeto que se constituye en el dispositivo que nosotros proponemos, y su relación con las modalidades de falta.
en un tiempo que no es ni mítico ni histórico, sino lógico, que es el tiempo que se pone en juego cuando alguien empieza a hablar en la consulta. Yo les he tratado de comentar sobre estos discursos que van determinando ciertos lazos sociales y generando saberes. Y desde allí se va situando a la verdad. Y la verdad, como decía respecto al título del curso, como lo inasimilable, lo irreductible, lo insumiso, digamos, lo que queda excluido de la dimensión del saber. Y esta verdad que puede retornar bajo formas inesperadas y sorpresivas. Entonces, vuelvo hacia atrás y digo, este sujeto, efecto del industrialismo y postindustrialismo, ha sido fetichizado él mismo, él ha fetichizado sus objetos, tomado él mismo como objeto en los parámetros del trabajador de la economía de mercado, privado de su biografía, apropiado políticamente como viviente en los estados de excepción y expropiado en su capacidad de relatar experiencias. Pero que esto tiene una cierta consonancia, un eco con la aparición de acontecimientos que involucran a los cuerpos agujereados. Y digo agujereados en un sentido estructural, aunque a veces se nos presentan en la imagen cuerpos agujereados. Atañe los cuerpos agujereados a ciertos objetos y goces. Y son notas de un sujeto en el que queda expresada una discordancia, que es estructural y es estructurante. Es una discordancia que nos habita y una discordancia que habitamos. Y esta discordancia, ligada a nuestra condición de sujetos del inconsciente, entre otras cosas, y en el mejor de los casos atañe al síntoma. Suena extraño decirlo así, pero para nosotros siempre va a ser una esperanza que las personas estén agujereadas por el síntoma, estén marcadas por el síntoma. Porque si nos referimos a una lectura psicoanalítica, como propone el título del curso, este sujeto y este síntoma se constituyen en un discurso, que es el psicoanalítico, donde la mera presencia de quien escucha aporta, antes de toda intervención, justamente la dimensión de la función en el campo de la palabra. De allí la alusión que yo hacía al principio sobre la traza de la voz, que me parecía interesante para pensar, cuando me refería al estertor del animal herido de muerte, y a esta imagen del cuerpo tomada desde el inicio en los prolegómenos de la rítmica, de la cadencia y la melodía del lenguaje. Un lenguaje que no toma todo el cuerpo, por supuesto, pero que, digamos, es imprescindible para situar algo que se llame cuerpo. Y este síntoma, además, y ya voy terminando, según lo entendemos así, tiene una potestad que nos extrae de la masa, de la que inevitablemente formamos parte. Por eso decía que la esperanza es el síntoma, y la esperanza dicta que quizás quienes tienen la posibilidad de analizar sus síntomas retornan a la masa más civilizados. Porque quizás más creativos, más solidarios, o al menos no tan expuestos al fenómeno alienante de las masas, que aún en los colectivos que tienen buenos propósitos no dejan de tener su carácter enajenante y de actualización de eso que paradójicamente ha tenido un papel estructurante en la civilización, que es la violencia. Muchas gracias.